Entonces, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy y habíamos dicho, hoy vamos a hacer práctica para examen. Entonces, no estoy, sí, sí, estoy compartiendo. Clase 10 y es práctica de examen. El examen es la próxima semana. Dijimos que es el miércoles, es miércoles 26 del 3 del 25 a la 1 p.m. Y lo que vamos a hacer hoy son diferentes circuitos con diodos, que es lo principal. Bueno, entran las primeras 5 presentaciones. Teníamos prácticas y tareas. Entonces, de las prácticas, esta práctica de examen me parece que está muy bien y podemos ir resolviéndola. Esta práctica viene del libro de Boylestad. En el libro de Boylestad están la mayoría de todos estos problemas y podemos irlos consultando. Entonces, vamos a ir uno por uno. Dice, determine el voltaje y la corriente para los siguientes circuitos. Entonces, problema número uno sería voltaje y corriente para estos diodos de este circuito y tendríamos que empezar a calcular. Hay diferentes modelos para el diodo. Si el problema no especifica nada sobre los diodos, lo que se recomienda es usar el modelo de 0,7 o el modelo de voltaje constante porque es el modelo que puede dar mejores resultados. El modelo exponencial es muy detallado y el modelo ideal de cortos y abiertos es demasiado inexacto. Para la mayoría de cálculos con 0,7 está bien. Si el diodo es de silicio, es de 0,7. Entonces, este primer circuito tiene 15 voltios. La dirección de la corriente es esta, ¿verdad? Y sería positivo y negativo. Este es un diodo de 0,7 y este diodo está abierto porque está conectado al revés. Entonces, dibujamos un circuito abierto, esos 0,7 y lo que necesitamos calcular es el voltaje de salida. Voltaje de salida en este sencillo son 15 voltios menos el voltaje de 0,7 de este diodo. Ahí lo importante es que yo puedo hacer mallas desde arriba hasta abajo o puedo dejar mallas abiertas, que a veces a uno se le enreda eso, ¿verdad? Entonces tengo que inicio en 15 voltios. 15 voltios, le resto el 0,7 y eso es la tensión de este lado. Y entonces la malla la empecé en una tensión y la terminé en una tensión que no es cero, ¿verdad? Entonces esta es una malla abierta y me permite calcular cuál voltaje quedó ahí en la salida. Entonces aquí me queda 14,3 voltios. La corriente por el diodo, como solo tengo un diodo y después tengo una resistencia, tengo un circuito que cierra hasta menos 5 voltios, la corriente por el diodo es la corriente que fluye por la resistencia. Y entonces la corriente por el diodo sería la corriente de la resistencia que la calculamos como el voltaje que tiene en un extremo menos el voltaje que tiene en el otro extremo dividido entre el valor de resistencia. Esa sería la corriente por aquí. Y entonces ponemos voltaje de salida que es VO 14,3 menos el voltaje que tiene del otro lado. Del otro lado tiene menos 5. Entonces hay que ponerle menos 5 porque la tensión es negativa. Dividido entre la resistencia que es de 2,2. Eso es importante porque vean que la resistencia tiene 14 voltios de este lado y aquí tiene menos 5, entonces tiene como más 20, ¿verdad? Extremo a extremo. Por eso menos tiene sentido. Y con esto calculamos. Hoy podríamos usar MATLAB de calculadora para cambiar un rato. Podríamos usar Python también. No sé, ¿qué les parece? Esto es un reglamento. Esta cuestión todo deja el último proyecto. Entonces puedo hacer un archivo nuevo new file y le digo que es un Jupyter Notebook y aquí puedo usar Python de calculadora. Entonces, mm, son 14,3 menos 5. Vamos a poner más 5 dividido entre 2,2 exponente 3. Y si le doy control enter, la primera vez tiene que conectar con Python. Esto da 8,773. Entonces,
8.773 miliamperios. Creo que no se ve muy bien por los colores y esta cuestión y como tengo el fondo blanco y después el fondo negro, entonces le voy a cambiar el color. Es control K, control T y el tema es blanco. Listo, entonces ya tengo ahí la calculadora. Ese sería el primer circuito y vamos con el segundo. El segundo circuito tiene un diodo de silicio y un diodo de germanio que están conectados en paralelo. Si tienen alguna duda me avisan de camino, pero la idea es hacer bastantes ejercicios y que se lleven la solución de la práctica. El segundo circuito es parecido, pero tiene un diodo de silicio y un diodo de germanio. Habíamos dicho que cuando tenemos diodos diferentes, el potencial de este diodo es 0.7 y el potencial de este diodo es 0.3. No pueden estar encendidos los dos a la vez porque el primero que enciende va a poner el voltaje entre los dos nodos que están de diferente valor. No podemos tener un paralelo con voltajes diferentes. Entonces, el diodo que se enciende es el diodo que necesite menos voltaje y el otro diodo queda abierto. En este caso, el diodo de silicio queda desconectado, el diodo de germanio queda conectado y el procedimiento es el mismo. Yo puedo decir que el voltaje VO son 10 voltios menos 0.3 voltios que tiene el otro diodo, que estos son 9.7 voltios, y que la corriente del diodo de germanio es igual al voltaje que tiene en un extremo, 9.7 menos el voltaje del otro lado, que en este circuito es tierra, dividido entre la resistencia de 1 kilo ohm, está 9.7 entre un caso son 9.7 miliamperios. La corriente del diodo de silicio sería 0 miliamperios y esa es la solución de ese circuito. Estos empiezan suavecito, entonces empiezan eh, con circuitos más sencillos. Este tercero tiene dos diodos de silicio. Vamos a suponer que si dice que son diodos de silicio, son diodos del mismo modelo. Ahora, este circuito tiene un problema cuando uno lo intenta armar en el lab, porque en el lab, aunque usted compre dos diodos exactamente del mismo modelo, no van a quedar fabricados exactamente igual. Bueno, este tiene tres inclusive. Entonces, uno compra un diodo, ¿verdad? De algún modelo, este no dice qué modelo es, y va a haber ligeras diferencias. Entonces, puede que haya un poco más de corriente por un lado que por el otro, y eso va a representar que la corriente no se reparte en partes iguales. Vamos a suponer que en este circuito todos los diodos son idénticos. Entonces, este es de 0.7 y este es de 0.7. Pero lo que digo es que ¿verdad? En el lab puede que la corriente no se reparta exactamente a la mitad. Aquí la corriente de los diodos, ¿verdad? Como son exactamente iguales, la corriente se parte en dos y tengo una caída de 0.7 en este de arriba también, porque todos los diodos están en directa. Y entonces, para poder calcular el voltaje de salida, tendría que repetir, ¿verdad? Y serían 16 voltios menos 0.7 menos 0.7, ¿verdad? Y no son 2.7 porque están en paralelo, ¿verdad? Es el primero y el segundo. Lo que digo es que no es uno y dos veces, porque están en paralelo. 16 menos 1.4 son 14.6. Ese es el voltaje en la resistencia de abajo. Y si tengo 14.6 voltios en este nodo y 12 voltios en el de abajo, entonces la corriente por la resistencia sería 14.6 que tiene de un lado menos 12 que tiene del otro dividido entre el valor de resistencia que es de 4.7 kilo ohms. Y ahí sí tengo que usar calculadora, entonces vamos a irnos a Python y podemos hacer una celda nueva. Lo voy a guardar. Y dice 14.6 menos 12 dividido entre 4.7K. Control Enter da 553.2 microamperios. Y significa que la corriente de un diodo, ¿verdad? Podremos ponerle diodo uno, diodo 2 y diodo 3. La corriente del diodo uno
es la misma corriente de la resistencia porque es un circuito serie, son 553.2 micros. Y la corriente del diodo 2 es igual a la corriente del diodo 3, es igual a la corriente del diodo 1 entre 2. Y ese valor lo vamos a partir a la mitad. Y la cuestión es que si es una sola celda, yo puedo decir que esto es I de 1, pero después ocupo imprimirlo y no me da salida. Después I de 2 es I de 1 medios. Entonces hago print y aquí puedo decir la corriente de A1. Voy a poner I de 1 es igual. Y hay varias formas de imprimir esto. Una que me encontré la vez pasada es que uno puede poner estos corchetes, puede poner el nombre de la variable, le ponemos una F al frente. Y entonces esto inserta la variable adentro de esos corchetes. Es una forma de imprimir cosas que es medio extraña, pero funciona. Y tendría 553 y 276,6. Y tendríamos el problema, la parte C resuelta. Entonces creo que estos están bien. El D es un circuito que tiene más complicada la parte de la entrada, porque en este circuito hay una fuente de corriente. Seguimos usando el modelo de punto 7 porque no hemos dicho que tengamos ningún modelo en específico para el diodo, ¿verdad? Si ya tengo un 1N4004, tendré que buscar los parámetros del modelo exponencial, pero por ahora vamos a seguir usando punto 7. El diodo está conectado en polarización directa porque esta fuente polariza el diodo en la dirección correcta. Y hay varias formas de resolver este problema. Una es por análisis de nodos, porque yo puedo decir que 10 miliamperios que entran por aquí, estos son 10 miliamperios, van a ser igual a una corriente que baja más una corriente que pasa a la derecha. El problema de hacer eso es que en este circuito yo tengo 10 miliamperios, pero no puedo usar el divisor de corriente, porque había una fórmula del divisor de corriente. El divisor de corriente ocupaba dos resistencias, ¿verdad? Sin el diodo. Y yo podía sacar la corriente por una rama, como la corriente de entrada por la resistencia 2, por ejemplo, la corriente de esta sería corriente de entrada por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2, pero eso no me sirve porque tengo un diodo ahí. Entonces el análisis de nodos puede que no sirva porque yo no tengo el voltaje de este nodo. Lo que podría hacer es resolver el circuito por mallas, pero yo tampoco puedo usar mallas porque no puedo pasar mallas por fuentes de corriente. Entonces, la única forma de resolver este circuito es tomando estos dos y haciendo un circuito equivalente que sería el equivalente de Thevenin, que es el teorema de transformación de fuentes. También yo puedo tomar una fuente de corriente con resistencia y convertirlo en una fuente de tensión con resistencia. Entonces, me va a quedar una fuente de tensión con una resistencia en serie y ese sería el equivalente de Thevenin de ese circuito que tengo en la entrada. Esto le vamos a llamar voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Para repasar Thevenin, ¿cómo hacíamos Thevenin? Lo que teníamos que hacer es encerrar el circuito que queremos transformar en una caja. Y ese circuito lo aislamos completamente y le hacemos dos pruebas. Al circuito hay que medirle el voltaje en circuito abierto. Entonces desconectamos todo lo de la derecha. El voltaje en circuito abierto es el voltaje de Thevenin. Estos siguen siendo 2.2K y estos siguen siendo 10 miliamperios. Y entonces el voltaje de Thevenin sería 10 miliamperios por 2.2 kiloohmios. El voltaje de Thevenin son dos, un montón, ¿verdad? 10 milis por 2.2K son 22 voltios. Vamos a hacer aquí una celda para el problema. Después les pongo los nombres. Pues uno podría aquí poner problema 1C, este es el D, y son voltaje Thevenin, 10 milis por 2.2K. Y print, pongo la F, comillas, corchetes,
VThevenin son 22 voltios. Eso está bien porque es una fuente de corriente de 10 milis y una resistencia muy alta. Y la segunda prueba, esto es en circuito abierto. La segunda prueba es la impedancia con las fuentes apagadas. Para apagar esta fuente yo conecto un circuito abierto porque la impedancia de una fuente de corriente cuando está apagada es infinita. Y tengo una resistencia que es de 2.2K. Entonces la resistencia equivalente de este nodo para acá es Rthevenin y ahí se observa que Rthevenin son 2.2K y por lo tanto eso es lo que queda en este circuito. Quedan 22 voltios y 2.2K. Después queda el diodo y después del diodo queda una resistencia de 1.2K y este es el voltaje de salida. Ya no tenemos que hacer más transformaciones porque esta malla sí la podemos hacer y se observa que el diodo está en la dirección correcta. Entonces, en este circuito, yo puedo calcular corriente por el diodo y voltaje en el nodo de salida. Podemos hacer la malla completa o podemos hacer la malla parcial hasta llegar a VO, ¿verdad? Entonces, la malla completa, bueno, en este caso es porque VO es el voltaje en una terminal, no es el voltaje en un elemento. Creo que sí tiene que ser la malla parcial. La diferencia es la siguiente. Yo puedo hacer el voltaje sumando las caídas en todos los elementos. Esta es la resistencia uno por decir así. Entonces yo podría decir que menos voltaje de Thevenin más corriente del diodo por resistencia de Thevenin, que es la caída en esa resistencia, más el voltaje del diodo, más el voltaje en la resistencia uno suma cero. Y yo sumo las caídas. Lo bueno es que esta resistencia está a tierra, entonces el voltaje en la resistencia uno es igual al voltaje de salida. Yo podría decir que esto es el voltaje de salida. Entonces, nuevamente podemos copiar I de returning más VD más VO y puedo despejar VO. Entonces, VO, voy a pasar VTN primero y paso a restar I de returning y paso a restar VD y ya puedo ponerle los números. Estos son 22 voltios. Esta es la corriente del circuito y no la tengo. Ahí escucho, voy a decir algo. Ok. Este, pero hubiéramos sacado la corriente primero. La corriente la puedo sacar porque es un circuito serie y entonces sabemos cuánta tensión va a quedar en las resistencias. De hecho, es más fácil si me devuelvo, perdón, cambio así de opinión a última hora. Esto sería la corriente del diodo por la resistencia uno. Y esta ecuación depende de ID. Entonces yo puedo factorizar ID. Y entonces factorizamos ID. Bueno, podríamos poner, pasar el VTening y el VD al lado derecho. Y del lado izquierdo queda ID RTening más R1. Y eso es igual a VTening menos VD. Entonces ID es igual a VTening menos VD entre RTening más R1. Aquí lo importante tal vez es que recordamos que había varios modelos para el diodo y en circuitos serie la clave es sacar una malla que dependa del voltaje y la corriente. Esta es la ecuación de malla del circuito. Y sobre la ecuación de malla yo sustituyo la ecuación del modelo. La ecuación del modelo es que el voltaje del diodo es 0.7, pero podría sustituir otro modelo, ¿verdad? Y el voltaje del diodo podría ser la ecuación de Shockley. Y entonces cuando resuelvo esto, la corriente del diodo serían los 22 voltios menos 0.7 entre la resistencia de Thevenin, que queda de 2.2 kilo ohms, más la resistencia uno que es 1.2 kilo ohms. Y esa corriente ya la puedo calcular. Vamos a poner esto a medio lado.
Y entonces la corriente ID sería 22.7 entre 2.2 K más 1.2 K. Y lo último, D es igual a ID. Y esos son 6.26 miliamperios. Tengo corriente del diodo y el problema preguntaba voltaje de salida. Como esa corriente pasa por la resistencia y ese es el voltaje de salida, yo podría sacar que VO es corriente del diodo por R1 y son 6.26 miliamperios por 1.2 kiloohms. Entonces, de salida son corriente del diodo multiplicada por 1.2K. No podría definir todo eso en variables, pero imprimimos. Esa F es para poder sustituir eh, después con los paréntesis. Entonces aquí vamos a poner VO y tenemos 7.52 voltios. 7.518. 7.52 voltios. Y ya tengo corriente y voltaje. Entonces este es un repaso como de Thevenin. Vienen diodos diferentes y fuentes negativas. Adelante, dígame. Profe, una Sí, pregunta. Cuando uno hace el equivalente de Tevenin para la prueba de la resistencia, sí. ¿siempre va a ser la misma que está a la par de la fuente? ¿Nunca va a Si cambiar? ¿O es es, posible que haya un caso donde hayan más resistencias? si es transformación de fuentes, siempre es la misma. Usted la pasa nada Ok, más ok. de paralelo a serie o de serie a paralelo porque la transformación de fuentes la deja convertir usando la misma resistencia. Ah, ok, Pero profe, ok. en otros Thevenin que no sean transformación de fuentes, sí tiene que ver qué le queda. Pero en estas transformaciones siempre es la resistencia que está a la par. Listo, profe, muchas gracias. Sí, con gusto. Ah, profe, yo lo hice con nodos y dio igual. Ajá, súper. Entonces el análisis de nodos, em, pero con nodos usted tiene que definirle aquí un OX y aquí un OY y hacer un sistema de dos ecuaciones, ¿correcto? Ah, son tres ecuaciones, porque el voltaje del diodo es 0,7. Ok, entonces podríamos probar con nodos también, pero estos son repasos como de análisis de circuitos. Entonces usted pone aquí VX, esta es VO, y entonces usted dice corriente, 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 nada más. Y entonces el sistema de ecuaciones, vamos a ver si me sale así rápido. Usted dice que I es la corriente que entra, es igual a VX entre 2.2K más la corriente del diodo. Y del otro lado usted tiene que la corriente del diodo que entra es igual a la corriente que sale, que es VO entre 1.2K. Y la tercera ecuación es que Vx menos Vd es VO. Son esas, ¿verdad? Y con eso ya podríamos resolver un sistema de análisis por nodos. ¿No Entonces, sería X menos VO es igual a VD? Vx, sí, también funciona. Vx menos VO es Vd y Vx menos el diodo es VO, porque Ah, sí. eh, Vx menos VO, ajá, paso el VO a la izquierda y paso el Vd a la derecha. Exacto. Entonces están bien. Y tendríamos que sustituir hasta cancelar ciertas variables. Entonces, de esta podría despejar Vx. Entonces es VO más Vd. Y esa la sustituyo en la primera. Entonces, en la primera tengo que la corriente de la fuente es VO más VD entre 2.2K más la corriente del diodo. Y la corriente del diodo la puedo usar como VO entre 1.2K. De aquí despejo VD, no, VO. Y tendría que
pasar lo demás a la izquierda. Entonces sería VO entre 2.2K. Es un poco más largo. VD es 0.7 entre 2.2K. Y la otra es VO entre 1.2K. Y de aquí factorizo el VO, queda 1 entre 2.2K más 1 entre 1.2K más 0.7 voltios entre 2.2K. La corriente son 10 miliamperios. Le paso a restar el último pedacito que es 0.7 entre 2.2. Ese remata porque queda más bonito. Entonces, esa sería por nodos. Em, Solo quiero saber cuánto es 0.7 entre 2.2K. Esos son 318 micros, 318.2. Y eso es VO por estas dos, que tendría que ser 1 entre 2200 más 1 entre 1200. Da 1.288. Y esto da, eh, es 1 sobre ohmios. Ohmio lo menos 1. Son Siemens. Y esto lo paso a dividir al otro lado. Y me queda que VO sería 10 milis menos 318.2 micros. Son 9.682 miliamperios entre 1.288 Siemens, porque amperios por ohmios, corriente por resistencia, me da voltaje. Y entonces, voltaje sería 9.682 milis por 1.288. Y son, eh, no, dividido, 7.52, que fue lo que había dado antes. Ajá. Y la corriente la tendría que usar, la tendría que calcular con cualquiera de estas, que es más fácil, o veo entre la resistencia. Entonces, estaríamos. Sí, una es por transformación de fuentes, la otra es por análisis de nodos. Sería bonito hacer una de mallas, ahorita vemos si hay de mallas. Estos, el E y el F, yo creo que es más de lo mismo. Y ya llevamos media hora haciendo esta primera página. Pero, pues, este está muy fácil y el de la par, creo que también. Entonces, hagámoslos rapidito. En el E, ¿verdad? Tenemos 20, le vamos a quitar 0.7, le vamos a quitar 0.3 y le vamos a quitar I por R, y eso me va a dar VO, que también es I por R. Ahí tal vez la complicación sería buscarle un modelo exponencial a esos diodos, ¿verdad? Si este diodo tiene una corriente de 10 a la menos 14, esto es IS. Y este otro, bueno, IN podemos ponerle 1. Y a este otro le podemos buscar otro IS. El IS de este diodo de germanio tiene que levantar antes, entonces tiene que ser más alta. 10 a la menos 11. Y n es igual a 1. Uno podría resolver esto con las ecuaciones de Shockley de los dos diodos que son diferentes. Porque si no queda muy fácil, ¿verdad? Entonces, como no hemos hecho con modelo exponencial, voy a desviarme un poquito de la práctica y voy a usar el modelo exponencial. Aquí tendría que 20 voltios es igual al voltaje del diodo de silicio más el voltaje del diodo de germanio más la corriente de los diodos, que es la misma corriente de los dos por la resistencia de 2K, más la corriente de los diodos por la otra resistencia 2K. Y hago la malla en términos de las corrientes, no voy a poner el voltaje todavía porque me queda atravesado en la malla.
¿verdad? Como esto es solo el punto de un cable, yo necesito cerrar la malla desde que empieza hasta que termina. Y entonces esa sería la ecuación. Los voltajes yo los puedo expresar en términos de las corrientes, porque yo tenía que el voltaje del diodo de silicio es VT, bueno, NVT por el logaritmo de la corriente del diodo de silicio, que va a ser la misma corriente, entre el IS del silicio. Y el voltaje del diodo de germanio es NVT por el logaritmo de la corriente del diodo de germanio entre IS del diodo de germanio, ¿verdad? Y lo demás son corrientes, entonces, como la corriente es lo mismo, ¿verdad? Podría decir que la corriente del diodo de silicio es igual que la corriente del diodo de germanio, que es igual que ID, que es la única variable que tiene que quedar en la ecuación. Entonces, pegando cosas en esa ecuación, vamos a crear una ecuación más larga, donde aquí voy a tener n o t por el logaritmo natural de ID entre IS del silicio más n o t, y eso lo puedo factorizar, ¿verdad? Y los logaritmos, los argumentos se multiplican, y S de germanio, más, y estos serían 4K por ID, porque son 2K más 2K. Y lo que decía, para que quede más fácil de meter en la calculadora, es que uno puede factorizar n t logaritmo, y aquí pongo ID entre IS silicio por ID entre IS germanio, porque son suma de logaritmos, multiplico los argumentos, y estos son 4K por ID es igual a cero. Esa se puede resolver en la calculadora y nos va a dar cuánto vale ID. Entonces, aquí, como estoy usando esta cuestión, Python tiene que tener un solucionador de ecuaciones igual que tiene la calcu. Ustedes lo pueden ir metiendo en la calcu mientras yo lo voy copiando. Vamos, no sé dónde agarrar esta ventana. Este, y entonces voy a poner eh, import el de matemática simbólico, el de numérica, no NumPy, el de numérica. Y se le puede poner NP. Eh, un segundo nada más para ver la documentación. Un solf es el que me sirve. Es con SymPy. Espera un segundo, porque aquí abajo es como dice. Vamos a poner, vamos a copiar esto. Y entonces tengo que poner que el paquete de Python simbólico importe la función log, la función nsolve y el símbolo va a ser x, va a ser id, y aquí voy a poner la ecuación despejada igualada a cero. Entonces tengo que ponerle n por vt, que son 26 milis, por el logaritmo natural, debería ser log, de x entre IS del silicio, que dijimos 1 por 10 a la menos 14 por x entre 1 por 10 a la menos 11, que es el del germanio, más los 4K por la corriente, menos los 20 voltios que tiene ahí. Y este es el valor inicial. Y el resultado tiene que darme, lo que no estoy seguro es si esto tiene así, ahí ya lo dio. Es raro que no me lo reconozca, pero posiblemente es porque no tiene las extensiones instaladas. Pero sí estoy usando Anaconda, entonces sí está bien. Esto me dio 4,70 miliamperios. En la calculadora tiene que haber lo mismo, entonces no sé si alguien tuvo la paciencia de ponerlo en la calcu y que le haya dado igual. Y con la corriente es por multiplicar por la resistencia para obtener entonces el resultado final. Ahí VO sería ID por 2 kilo ohms. VO sería
Tenemos que huevo, minúsculas, no sé cómo había puesto la anterior, no sé si lo había puesto con, sí, no, con eso. Esto sería ID y esto sería ID por 2K y hago entiendes. La de por el inicio, los cositos y aquí pongo VO. Lo que pasa es que aquí tengo que imprimir ahora la corriente porque esto me da solo el último resultado en la consola. Entonces puedo poner que ID es ID y VO es VO. Y yo creo que esto aceptaba cosillas de formato, entonces, pero no me acuerdo, como para ponerle que redondea tres decimales y eso, no recuerdo cómo se hacía. 9.39 voltios. Y listo, entonces es buena idea encerrar los resultados del problema en un cuadrito para después poder decir que esa es la respuesta. Y cuando uno está estudiando, después ven dónde están todos los cuadritos. Y nos quedaba de este primero, nos queda uno, que es el F, pero este pues, se hace igual. Entonces, eh, en este tendría que, segundo, 10 voltios es igual a ID por 1.2 kilo ohms más voltaje del diodo más voltaje de la resistencia que es ID por 4.7 ohms más el voltaje de la fuente de abajo que es -2. Entonces le voy a poner -2. Y no es igual a cero porque la empecé en 10. O sea, entonces también hubiera podido empezar en -10 igual, -10 más, perdón. Pues entro por el negativo de esta fuente, que esta es una fuente que está en esta dirección, y esta de -2 es una fuente de 2 que está, ¿verdad?, en esta dirección. Entonces, cuando entro por aquí es negativo y cuando entro por aquí es negativo y por eso es menos y menos. Y así está bien. Entonces esto ahora sí lo igualo a cero. De aquí es el mismo procedimiento. Despejamos por completo la corriente. La corriente va a ser +10 más 2 más 0.7 dividido entre las resistencias. Esto es en voltios y esto es 1.2K más 4.7K y ya quedó. Entonces, ahí. En este caso sería que ID es igual a 10 más 2 más 0.7 entre 1.2 más 4.7. Y tengo que imprimirlo. Son 2.15 miliamperios. Y el voltaje de salida sería estos -2 más el voltaje que tiene esta resistencia. Es una caída, entonces esto es más menos. Entonces es -2 voltios más ID por 4.7K. También lo hubiera podido calcular al revés. Yo parto de estos 10 y le quito esto y le quito esto. Entonces me podría haber dado 10 voltios menos 0.7, no, perdón, 10 menos ID por 1.2 menos 0.7. Cualquiera de esas dos está correcta y entonces VO con cualquiera de las dos que le hagamos, vamos a usar la primera. Entonces VO igual a -2 más ID por 4.7. Y imprimimos VO y la puse con mayúscula. Entonces, aquí en minúsculas, 8.12. Y listo. Todos esos circuitos son circuitos con diodos. Luego tenemos aquí usando los diferentes modelos, eh, cuánto da la corriente de este circuito. La diferencia es que estos son diodos en paralelo
y en serie y así, ¿verdad? Entonces estos son diferentes. Creo que este ya habíamos hecho uno parecido en clase. En este tengo 20 voltios que está en paralelo desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá hay 20 voltios. Y entonces sé que la corriente por aquí es conocida y la Profesor, corriente, ajá, una pregunta. En el ejercicio anterior en el que estábamos antes, sí, el, en la ecuación esa, en la primera en donde usted despeja la corriente del diodo, yo creo creo que el que voltaje tenía que ser negativo. negativo. Tiene razón. Ok, Aquí va un eso era importante. menos. Sí, muchas gracias por la observación, eso es correcto. Este voltaje es, a ver, -10 más esto, más esto, más esto, bueno, más esto, y entonces este punto 7 queda negativo. Esto va a ser diferente y esto va a ser diferente. Tienes razón. Y entonces es cambiarle aquí por menos y volver a correr la celda. Entonces son 1,915 miliamperios y 7,002 voltios. Ahora sí, sí les dio. Y así ya habían hecho la práctica antes. Este, ahí comprobaron las respuestas. Debería estar correcto ahora. Pero bueno, lo pueden revisar con mucha paciencia. Yo creo que está correcto. Muchas gracias por la observación. Y porque paso el 10 positivo, el 2 positivo y el punto 7 negativo a restar. Ok, en este decíamos 20 voltios tiene la resistencia a 10, 20 voltios tiene toda esta configuración y entonces si usamos el modelo ideal, ¿verdad? La corriente del diodo serían la corriente de esta resistencia de abajo, que serían 20 voltios entre 20 ohmios, que sería un amperio. Si usamos el modelo, bueno, y preguntan solo la corriente. Si usamos el modelo de 0,7 voltios, entonces la corriente sería 20 menos el voltaje del diodo, que es 0,7. Vamos a poner aquí voltaje del diodo, entre los 20 ohmios. Entonces la corriente aquí habría que calcularla. Entonces, este sería, ¿qué problema? Problema 2. La parte A ya está. La parte B sería que la corriente es igual a 20,7 entre 20. Y imprimimos, imprimimos corriente. Entonces es esto. Son 0,965, son 965 miliamperios, eso me suena bien. Y la tercera es con el modelo exponencial de un diodo 1N4004. Dice que con este hay que buscar en sus hojas de datos, pero en una hoja de datos no vamos a encontrar el valor, porque el valor de los modelos no está en la hoja de datos, está en el modelo de SPICE. Entonces vamos a buscar el modelo de SPICE de un 1N4004 y es buena idea buscar un fabricante reconocido. Aquí en All Datasheet solo vamos a encontrar PDFs. De hecho, no es hasta muy legal hacer esto, ¿verdad? Porque las hojas de datos son propiedad de las empresas. Entonces, habría que buscar en una empresa. Vishay es una buena empresa, solo que aquí está la hoja de datos de Vishay, pero podríamos buscar aquí el 1N4004. Está por aquí y tiene en modelos, Design Tools, Spice Model. Tiene el 4007, pero debería ser similar al 4004. Nada más que con una capacidad de corriente un poco más alta. La única diferencia es que el voltaje de ruptura es más alto y la capacidad de conducción de corriente es más alta, pero todos deberían tener la misma curva. Si no queremos, si queremos buscar el 4004 exacto, habría que buscar en otro lado, pero ¿verdad? Hay una compañía que se llama Onsemi y aquí podemos buscar también el 4004 y buscamos el modelo de Spice y habría que buscar uno de estos. Dice que el reemplazo recomendado es este, que seguro es más moderno.
Y en las hojas de datos, ellos ponen aquí Technical Documentation, modelo de Spice 3. El Spice 3 es el más recomendado. El PSpice también, todos son versiones de Spice diferentes. Y abrimos esto. Entonces, este dice que es 5.31 por 10 a la menos 8. El otro modelo que hemos visto, lo bajé. El de Vichy, no lo bajé. Es 1.09 por 10 a la menos 8 con un n de 1.78. Y este n es igual a 2 y es diferente. Son ligeramente diferentes. Los dos dan por 10 a la menos 8. Pero los modelos de SPY son modelos que hacen los fabricantes o inclusive gente diferente, ¿verdad? Este de aquí a la izquierda lo hizo un ingeniero salido de Alemania que tiene un diploma engineer, que es como un bachillerato, y tiene un copyright. Y este otro a la derecha lo hizo la compañía Modpex, entonces en realidad cualquiera de los dos sirve. Como este es el 4004, voy a copiar esos valores. Y para que queden bonitos en los apuntes, voy a cambiar esto a blanco y copiamos este pedacito y pegamos aquí en los apuntes el modelo. Entonces ya estamos viendo modelos de Spice. Con ese modelo de Spice, voy a poner esto por aquí, tendríamos que resolver el circuito y aplicar los modelos, ¿verdad? Este sí ya tiene más cara de examen porque tiene bastantes cosas que analizar. Y entonces tendríamos que resolver el circuito, ¿verdad? La ventaja es que estas dos ramas son independientes, entonces podemos seguir usando esta rama porque es hacer la malla que está por aquí. La otra malla no me interesa porque la corriente por ahí es independiente de la corriente que pasa del otro lado. Entonces, la ecuación de malla que acabo de dibujar, lo que me dice es que menos 20 voltios más la corriente del diodo por la resistencia de 20 ohmios más el voltaje del diodo suma cero. La otra malla no la necesito. Podríamos hacerla, pero es una malla muy trivial porque 20 voltios entre 10 ohmios me da 2 amperios por la rama de la izquierda y esa corriente no la necesito. La corriente del lado derecho es independiente. Entonces aquí tengo una ecuación que de hecho es esta misma, ¿verdad? Y nada más que la de la derecha estoy despejando ID. Esta es la malla completa. Y aquí vamos a sustituir el modelo de Shockley que dice que puedo sustituir el exponencial o el logarítmico. Entonces, ID es IS por la exponencial de VD entre N o t. Y les dije que el menos uno no hace falta ponérselo, nos da exactamente el mismo resultado. Por eso es que aquí arriba va un logaritmo, estos logaritmos, que tampoco tienen ese más uno que quedaría aquí adentro. Entonces, estos de aquí los puedo usar así como vienen. Y puedo sustituir ID en la ecuación de arriba para encontrar VD o viceversa, sabiendo que lo que ando buscando son pares ordenados. Ahora, lo que no se debe hacer nunca es meter aquí punto 7. Si ustedes ponen aquí punto 7, eso es un gran error, porque en el modelo exponencial yo no puedo usar punto 7. Estaría revolviendo modelos diferentes y eso no sirve. Entonces, vamos a sustituir menos 20 más IS por la exponencial de VD. Pongámosle los números, el IS serían 5.31656, porque en realidad podemos resolver para efectos de examen con un par de decimales. Por 10 a la menos 8 amperios multiplicado por esta exponencial de VD entre n, que es 2 por 26 milivoltios. Eso multiplicado por los 20 ohmios que están de resistencia más el voltaje del diodo es igual a cero. Y aquí vamos a resolver VD. Entonces no va a dar punto 7, debería dar un valor cercano. Hacemos lo mismo aquí con los cálculos. Y entonces este sería el problema 2C, donde tengo que volver a importar el paquete del solver. Lo voy a importar aquí, porque si yo solo corro esta celda, después me va a dar problemas. Y entonces vamos a resolver que la variable que estamos calculando es VD y es el resultado de resolver menos 20 más
5.32 por 10 a la menos 8 por la exponencial, tengo que importar la exponencial en lugar de logaritmo, por la exponencial de VD entre 2 por 26 milis. A eso lo voy a multiplicar por 20, que es el que estaba ahí afuera, y le voy a sumar la tensión del diodo, que es lo que ando buscando. La variable es X, y voy a empezar a resolver en punto 7, y voy a imprimir el voltaje del diodo. Entonces, VD es VD. Y esta corriente ya es otra cosa. De hecho, esto debería copiarlo a una celda nueva, para que solo corra esta, control enter. Y son 868.6 milivoltios. La corriente del diodo la puedo encontrar con cualquiera de las dos ecuaciones, entonces voy a usar la de Shockley, que es 5.32 por 10 a la menos 8 amperios por la exponencial de VD, y el VD ya son estos 868.6 milivoltios entre 2 por 26 milivoltios, y hasta ahí. Y la corriente me da otra cosa. Entonces puedo decir que la corriente es igual a, y copio toda esta exponencial, y en lugar de X esto es VD. Ah, un segundo, no, con todo y el 532. Así, y después imprimo ID. Y ID me da 956.6. Eso es que raro, 0.6 miliamperios. Y entonces dio corrientes parecidas con los tres modelos. Y eso es lo que tendríamos que saber muy bien y resolver para el examen, ¿verdad? Que hay diferencia entre los tres modelos. A ver, el modelo ideal era este. Modelo ideal, modelo de tensión constante y modelo de Shockley. Y en los tres tengo valores de voltaje diferentes. En este el voltaje del diodo es 0.7, en el de arriba el voltaje del diodo es 0 y en el de abajo el voltaje del diodo es este. Entonces, siempre son pares ordenados. Eso por ahí. Ya podemos cerrar los modelos de Spice y seguir con la práctica. En el tercero, ¿cuántos eran? Eran un montón, pero vamos bien con el tiempo. Dice que podemos determinar corriente, voltaje y voltaje en resistencia y en dio para el circuito usando una curva característica y el método de recta de carga. Repetir con el modelo simplificado y con el modelo ideal. Entonces, dice que al inicio la resistencia es 0.33 kiloohmios y que vamos a usar este modelo específico, ¿verdad? Entonces tendríamos que copiar esta figura, y para el problema 4 vamos a dejarlo así, aunque se vea muy borroso. Lo importante del modelo de recta de carga o el método de recta de carga es que siempre yo estoy buscando intersecciones entre sistemas de ecuaciones. En este caso es la ecuación de Shockley, ¿verdad? Es esta aquí, con la ecuación del circuito. La ecuación del circuito dice que menos VSS más ID por R más voltaje en el diodo suma cero. Y de aquí yo voy a despejar Y en función de X. Y es ID. Va a quedar VSS menos VD entre el valor de resistencia. Y esta ecuación es lineal con pendiente negativa porque X es la variable y la pendiente es menos 1 sobre R. La ecuación tiene intersección con el eje X, intersección con el eje Y, y eso es lo que vamos a andar buscando, ¿verdad? Entonces vamos a poner que este es el eje X y este es el eje Y. Y entonces la intersección con el eje X es poner Y en cero. Entonces vamos a poner que cero es igual a VSS menos VD entre R y despejamos VD. Entonces multiplicamos por R a ambos lados, me da que cero es VSS menos VD y que VD es VSS, que es el voltaje de la fuente. Entonces el problema dice que el voltaje de la fuente son 8 voltios y la resistencia, esos son 8 voltios y la resistencia es de 0.33K, que serían 330 ohmios. Por lo tanto, el voltaje en el diodo, cuando Y es igual a cero, X vale 8 voltios.
El problema aquí es que por escala habría que poner en dónde están los 8 voltios, ¿verdad? Está un poco incómoda la gráfica, em, porque yo necesito buscar la intersección con eje X y esa intersección es X igual a 8. Entonces vamos a ver si lo logramos. Voy a poner esto bien aquí atrás. Y vamos a medir con regla casi. Esto tenía una regla, tenía hasta esta está chidísima. Este, lo que no me acuerdo es cómo moverla, cómo se movía esto aquí. Y entonces uno puede poner la regla y medir que eh, es que más o menos es 1,7 cada cuadrito, ¿verdad? Entonces cada 1,7 tendría que marcar. Entonces hacemos, aquí está el 1,7, después está en 3,4 y voy por el 2, por el 3. Lo otro que podría hacer es quitar esto y usar eh, estas marquitas equidistantes y entonces la copio y la pego. Entonces tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y ahí tengo los 8 voltios. Es curioso que, ¿verdad? No tenga suficiente escala aquí hacia la derecha, pero bueno. Entonces la intersección con el eje X es aquí en 8 voltios. Y la intersección con el eje Y es poner X igual a 0. Entonces tengo que ID es igual a VSS menos X igual a 0 entre R. ID me da VSS entre R, que son 8 voltios entre 330 ohmios. Y eso me da una corriente. Vamos a ver si calza, ¿verdad? Tendríamos que poner que son 8 entre 330. Eso me da 24,2. Por dicha así quedó. Entonces 24,2 miliamperios. En la gráfica tengo que buscar 24. No tengo tampoco ejes y entonces podría darle vuelta a esto. Eh, el problema es que no me acuerdo cómo se le da vuelta. Ah, complicado. Entonces vamos a... No, pero es que sí ocupo una regla. ¿Cómo le doy vuelta auxilio? Me acuerdo que se podía, pero ya no me acuerdo cómo. Ajá, es que lo que no quiero es usar el ojo porque cuesta mucho, ¿verdad? Aquí en la mitad estaría 15. Eso es como la mitad. 15, 20, 25. Y 24 está como por aquí, porque son 24, 23, 22, 21. Entonces, 25, 20, 15, y ahí voy para abajo. Y entonces la intersección es 24,2. Aquí, digamos, abajo sería 24 la marquita. Y entonces estos son 24,2 miliamperios. Y trazo la recta de carga, que es así, la puedo graficar desde aquí hasta aquí. Y la intersección de esas dos ecuaciones la puedo sacar con la gráfica. Y el problema es que necesito regla y mucho tiempo. Y es lo que no hay, ¿verdad? Entonces, esto va a dar una línea horizontal como aquí, un poquito más abajo. Y la vertical está entre 0,7 y 1.
vertical está aquí, un poco más hacia la izquierda. Ahí, y el problema es que con la escala no logro distinguir, ¿verdad?, en dónde está. Entonces, el método gráfico en realidad es muy teórico. No los voy a poner a sacar cosas con método gráfico porque este era un método que se usaba mucho antes, cuando no existían computadoras o calculadoras muy avanzadas. Ahora cualquier calculadora puede resolver estos sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Y ya lo hemos hecho varias veces. Este circuito lo podemos resolver con un programa o con una calculadora que resuelva ecuaciones numéricas. Entonces, esto es en teoría para interpretar que gráficamente la intersección de la recta de carga con la ecuación del diodo cruza por el punto de operación. Y el punto de operación sí tiene el voltaje del diodo en el punto de operación, le vamos a llamar Q, y la corriente del diodo en el punto de operación Q. Y este sería el punto de operación. Eso es muy importante tenerlo en mente porque siempre es un par ordenado la solución del circuito. Tiene que ser la gráfica del circuito contra la gráfica del modelo. Y decía que podemos usar otros modelos. Aquí vamos a ver que con el modelo de punto 7 tendríamos que poner punto 7 para arriba. Entonces no estamos ni cerca, ¿verdad? Porque la intersección va a andar por este otro valor. Entonces con el modelo de punto 7 este circuito no resolvió bien porque el diodo que teníamos no es un diodo de punto 7, podríamos decir. Y con el modelo ideal menos, porque la intersección va a dar aquí. Entonces, este es el modelo de punto 7, este es el modelo ideal y este es el modelo de Shockley. Esas serían las tres soluciones de ese circuito. Entonces, las tres van a dar muy distintas. Y la peor de todas es la de punto 7 por la forma que tenía esa gráfica. Entonces, como les digo, esto estudiamos recta de carga de manera teórica. La teoría de la recta de carga está en el Boyle-Stat también, que es el libro que por ahí tienen, ¿verdad? Seguimos, tenemos, eh, son 8, vamos a ver si llegamos, yo creo que sí llegamos. El 4 dice que tenemos tensión y corriente para un diodo a temperatura ambiente, son estos valores. Tenemos varios puntos. La idea de esto es hacer un modelo a pie. Entonces, el problema 5 es que en un lab nos encontramos un diodo que es desconocido y dice que a temperatura ambiente se midió que si la corriente ID es 5 micros, vamos a hacer ID y aquí VD. Si tengo 5 microamperios, el voltaje de ese diodo es 0,5 voltios. Eso está lejos de 0,7, pero es que la corriente es muy pequeña. Y cuando está un poco más encendido a 100 microamperios, el voltaje del diodo es 0,6. Está como muy tallado, ¿verdad? Tal vez la medición es al revés. Ponemos 0,5 y 0,6 bien ajustado y medimos la corriente. Pero esos serían dos valores que tenemos. Entonces, con eso, la idea es modelar este diodo y hacer un modelo nosotros, porque en el lab, ¿verdad? Uno puede medir estas curvas. O estas también las puede dar el fabricante. Si nos da una curva como esta, yo mido un par de puntos y con eso aproximo la exponencial. Tengo dos variables de ajuste, por eso son 2 puntos lo que necesito como mínimo, porque la exponencial tiene esta aproximación a la derecha, entonces voy a copiar la aproximada. Dice que ID es IS por la exponencial de VD entre N por VT. Yo necesito despejar IS y N, que son los valores que no tengo, porque tengo corriente voltaje y a temperatura ambiente VT es conocido. De manera que hago un sistema de dos ecuaciones. Entonces vamos a poner que I de 1 es el IS que voy a despejar por E a la V de 1 entre N VT. Sería, no, N es el mismo, N VT. Y para el segundo, y de 2 yo sé que esto es como obvio, E V de 2 entre N VT. Ese es el sistema. Son diferentes porque la primera es 5 micros, es igual a IS, que no lo tengo, multiplicado por la exponencial de V de 1, que es 0,5 voltios, entre N por 26 milivoltios. Y la segunda es que 100 micros es igual a IS por E a la 0,6
entre n por 26. Entonces es un sistema de dos ecuaciones de dos variables. Son ecuaciones no lineales, eso sí. Entonces, ¿cómo puedo resolver este sistema? Uno puede despejar IS de una y sustituirlo en el IS de la otra. O podemos despejar n de una ecuación y meterlo en el n de la otra. Lo que queda más fácil es IS porque está aquí afuera. Pero en realidad no podría despejar n y sustituirlo en el otro. Y listo. Entonces, de la ecuación uno, y yo sé que es la misma ecuación, pero son dos puntos distintos. Entonces, de la ecuación uno, lo que vamos a decir es que IS es igual a 5 micros entre toda la exponencial. Y este lo voy a sustituir en la segunda. Y entonces, ¿dónde sustituyo? Me queda 100 micros. Es igual al IS que acabo de sacar, que son 5 micros entre la exponencial de 0,5 entre n por 26. 0,5 y 26 están en voltios, entonces ahí cancelan las unidades multiplicado por esta exponencial que queda del lado de arriba, 0,6 entre n por 26 milivoltios. Como son dos exponenciales que tienen una arriba y una abajo, como los mismos argumentos, ¿verdad? Yo podría decir que 100 microamperios, el 5 lo paso a dividir, 5 microamperios, eso es igual, y pongo 0,6 menos 0,5, eso me debería dar 0,1, entonces es una exponencial de 0,1 entre n, ya esto es 0,1 voltios, entre n por 26 milivoltios. Y de ahí está fácil despejar si le doy la vuelta, porque puedo sacar que el logaritmo natural de 100 micros, puedo cancelar micro con micro, entonces 100 quintos es igual a 0,1 voltios entre n por 26 milivoltios. Y finalmente n es, al paso arriba, paso el logaritmo abajo, 0,1 entre el logaritmo natural de 100 quintos por 26. N me va a dar algo. Vamos a ver cuánto da. Y entonces tendríamos que, este es el problema 5, creo que es, ¿verdad? 4. N sería igual, Control Shift, a ver, ¿por qué no me cambia qué rayos? 0,1 entre logaritmo. El logaritmo tengo que sacarlo de algún paquete porque Python no lo tiene. Entonces usamos la misma cuestión. No ocupo ni símbolo ni exponencial, pero podemos poner logaritmo. Y aquí sería log de 100 quintos por 26 milis y imprimo. Entonces, voy a ponerle paréntesis, comillas dobles también. Ah, me falta la N, la F. Y eso sería 1,284. Eso va sin unidades porque n ya tiene voltios y voltios, entonces la exponencial no puede tener nada. Y la otra variable la puedo despejar de cualquiera de las dos ecuaciones de arriba. Entonces podríamos sacar de la ecuación uno para encontrar, ¿verdad? Entonces IS sería otra vez 5 microamperios entre la exponencial de 0,5 entre 1,284, ahora que ya lo conozco, por 26 milis. Con esto saco que IS sin el valor, aquí se ocupa la exponencial. Y entonces IS sería 5 micros entre la exponencial de 0,5 entre 1,2, esto sería n por 26 milis.
y imprimo. Creo que no puedo usar IS, entonces pongámosle IS1 porque IS es palabra reservada, me lo estaba marcando. F, entonces IS, mayúsculas, ya IS1 y da 1.563 por 10 a la menos 12 amperios y estas son las respuestas. Y todo bien, ¿verdad? Entonces es el problema 4, 2005, y le puse 5. Ya tendríamos cómo modelar diodos desconocidos. Pues llevamos al lab, les medimos un par de puntos en la curva. Ahora hay que buscar puntos que estén bastante distanciados porque si no estamos modelando una ecuación lineal, una línea recta y está lejos de la curvita de la exponencial. Pero bueno, en general está bien. Problema 5 ya estos son circuitos con varias mallas. Entonces dice que utilizando el modelo simplificado, a este le llamamos el modelo de 0.7 voltios, el modelo simplificado, porque el otro, el modelo ideal es ideal. Yo les voy a poner el modelo de 0.7, pero aquí esta práctica usa modelo simplificado como el de 0.7. Em, en este número 5, vamos a copiarlo por aquí. La idea es que los circuitos no son complicados, pero lo que se complica a veces es administrar un poco el tiempo. Em, Me queda como media horita. Entonces, dice que este circuito tiene diodo de silicio de 0.7. ¿Está en directa o en reversa? Entonces, la pregunta es el 5. La pregunta A es si está en directa o en reversa. Yo hago el divisor de voltaje y como estos son circuitos donde no sé exactamente cuál es la corriente del diodo, ¿verdad? Si esta corriente va para allá o va para atrás, tengo un problema porque no sé cuál es la corriente. Entonces, técnicamente yo no puedo usar un divisor de voltaje para sacar aquí que este voltaje sea 12 por 100 entre 500 más 100. Eso no lo puedo hacer. El voltaje este no es correcto sacarlo así. Porque digamos que lo intentamos, ¿verdad? Esto va a ser 12 por 100 entre 500, entonces son 12 por un quinto. Aquí me da 12 por un quinto. Bueno, hay que hacerlo en el cálculo. Entonces, este sería problema 5. Si yo hago 12 por un quinto, 12 quintos son 2.4. Digamos que aquí me quedó 2.4. Y del lado derecho sería 12. No, es 12 por un sexto, perdón. Es que estoy haciéndolo muy rápido. Sería 12 por 100, que es la resistencia de abajo, entre 100 más 500 son 2. O sea, aquí hay 2 voltios. Y del lado derecho tengo 12 por 500 entre 200. Vemos que si lo pongo aquí, 500 y 500 más 200. Eso me reporta solo el último, entonces ya el primero no me aparece. Esos son 8.57. En este caso todo bien, porque el diodo dice que está abierto y entonces esos sí son dos ramas que son independientes. Digamos que ahí está en reversa porque ese valor es consistente. Pero creo que pregunta si el diodo está conectado al revés. Si el diodo está conectado al revés, sí no lo puedo hacer así. Uno puede tener una idea, ¿verdad? Viendo la fuente, de que esta resistencia es muy pequeña y esta resistencia es muy alta, entonces va a quedar de fijo polarizado para allá. Y cuando el diodo es un abierto, sí es correcto asumir divisores de voltaje. Pero cuando lo hagamos al revés, vamos a ver que no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, en este, uno puede darse una idea calculando los voltajes, pero si hubiera estado en directo hay que recalcular todo otra vez. Ya les explico por qué. Entonces, en el A está en reversa, en el B es calcular la corriente y la tensión en el diodo. Entonces, la tensión en el diodo es la tensión que tiene el ánodo menos la tensión del cátodo, ¿verdad? El ánodo es este lado y este es el cátodo, que serían 2 voltios menos 8.57 voltios,
¿verdad? Y 2 menos 8,57 son menos 6 punto ¿qué? No son 6,57, ¿verdad? 2 menos 8,57. Ahí, no sé cómo dice eso. Así, 6,57. Mejor estar seguros. Ese es el voltaje del diodo y la corriente del diodo es cero. Está en reversa. Y corriente y tensión en cada una de las resistencias ya lo sacamos, ¿verdad? Entonces dijimos que si esto le llamamos R1, R2, R3 y R4, por ponerle números, V R1 serían 10 voltios, porque es 12 menos 2. VR2 son 12 menos 8,57. VR3 son 2 y VR4 son 8,57. Pero me falta esta. 12 menos 8, 4. 4 no. 12 menos 8,57 no son 4,57, son 3,57. Este es el que está mal, ¿verdad? Por eso, en caso de duda, 12 menos 8,57 son 3,43. La este de arriba era diferente porque crucé por el cero y me quedaron números negativos, entonces era diferente de este. Mejor hacerlo en la cálculo porque aunque parezca la misma operación es engañosa. Em, Eso, en el D tengo un problema porque si el diodo está al revés, vamos a darle la vuelta al diodo y entonces no sé cómo borrarlo, entonces lo voy a rayar con el color más grande que tenga en blanco, un blanco, un ancho más grande, sí. Y vamos a dibujar el diodo para acá. Aquí el problema de sacar los divisores de voltaje es que de este lado va a quedar 2 y de este lado va a quedar 8 y la diferencia no son 0,7, ¿verdad? Y si eso fuera así, ya lo quemé hace rato, porque le pasó un montón de corriente. La cuestión es que no es tan fácil como sacar los divisores de voltaje, porque ahora el diodo va a tener una corriente, el diodo va a estar encendido. Y si el diodo está encendido, la corriente por aquí no es la misma corriente por aquí, porque se divide, se reparte. Y entonces el divisor de voltaje requería que la corriente fuera la misma por la resistencia 1 y la 2 para que fuera un buen divisor de voltaje y pudiéramos hacer el cálculo. Entonces aquí no hay 8 voltios y aquí no hay 2 voltios. Eso es incorrecto y sería un error. No puedo sacarlo por divisores de voltaje. Entonces, si no puedo usar divisor de tensión porque las corrientes por las ramas no son un circuito serie, ¿qué hago? ¿Verdad? Y las opciones son análisis de mallas, análisis de nodos, teniendo el cuidado de que yo no puedo sumar corrientes por un diodo y pretender que el voltaje sea mayor. Entonces, los diodos cuando están encendidos los voy a reemplazar por una batería, porque en una batería yo puedo, a ver, en una batería yo puedo pues sumar corrientes y no hay problema. Entonces a esto le voy a llamar punto 7 y este es el voltaje del diodo. Y eso es fijo y va a quedar en las mallas, porque entonces si paso una malla por aquí y paso otra malla por aquí, yo sumo las corrientes, pero el voltaje nunca va a cambiar, ¿verdad? Y vamos a hacer uno, 2, 3. Y en este circuito entonces tendríamos que poner las tres ecuaciones, pero no, como les dije, no podíamos hacer divisores. Entonces la malla uno es menos 12 más, y yo acostumbro a poner las direcciones con la corriente que está aquí adentro. La corriente que está afuera me da tensión en esta dirección y tensión en esta dirección. La malla 3 me da tensión positiva, negativa, positiva, negativa. Em, pero bueno, esa sería la forma, la que yo acostumbro. Y entonces, la malla de adentro con las direcciones correctas y la malla de afuera con las direcciones correctas. Entonces, 12 voltios, después sigue la resistencia de 500, entonces voy a poner 500 ohmios
por la corriente I1 en dirección positiva y la corriente I2 en dirección negativa porque el signo está al revés. Y luego voy a poner 100 y a esta le voy a poner I1 menos I3, que es igual a cero. La segunda me va a quedar eh, VD positivo, porque entré por el positivo, más 500. Y tengo que poner I2 que está en la dirección correcta y I1 que está al revés. Generalmente las mallas fuera quedan al revés. Más eh, I2 por 200. Y esa está solita porque es la de la derecha que solo pasa I2 por ahí. Y la tercera lo que me dice es menos VD, porque entré por el negativo de la fuente, más 500 por I3, que está solita, más 100 I3 menos I1 igual a cero. Este es el sistema de ecuaciones y eso es un montón de álgebra que podríamos ahorrarnos aquí en la clase. Em, la cuestión es que en el examen sí hay que hacerlo y tenemos la misma cantidad de tiempo, son 2 horas. Entonces, bueno, ya hemos hecho demasiados problemas. El examen es más cortito. Vamos a hacer unos 3 ejercicios. Pero entonces esto podríamos calcularlo em, algebraicamente, ¿verdad? Podemos tratar de acomodar I1, I2 y 3 y poner ahí una matriz y hacer el determinante y sacarlo por el método de determinantes. O empezar a sustituir una entre la otra hasta que alguna de las variables se cancele, sumarlas, restarlas y hacer manipulaciones algebraicas hasta que se me cancelen variables y me quede solo una ecuación de una variable. Pero eso va a depender del procedimiento y en este momento no sé cuál es mejor. Y entonces otra solución es hacer aquí la solución rápida, como para que verifiquen si lo están haciendo, ¿verdad? En la casa, que verifiquen que está bien. Podemos seguir usando el simulador simbólico, ¿sí? Y este no lleva ni exponenciales ni logaritmos, entonces solo lleva eso y vamos a poner I1, es la variable simbólica I1, I2 y 3. Y al final voy a hacer un sistema de ecuaciones que me va a poder resolver este solver. Entonces vamos a buscar simply eh, y aquí hay cómo resolver un sistema de ecuaciones. Usamos nsolve, usamos con paréntesis y las ecuaciones separadas por coma y las variables separadas por coma. Entonces usaría el resultado va a ser nsolve y aquí van todas las ecuaciones, aquí van todas las variables y aquí van los valores iniciales. Entonces, las ecuaciones serían las tres que estaban ahí copiadas. Aún así, aquí se tarda bastante rato. Entonces sería menos 12, 500 y 1 menos y 2 más 100 y 1 menos y 3 coma, y pongo la segunda ecuación. Ya está igualada a cero. Entonces, la segunda sería 0,7 más 500 y 2 menos y 1 más y 2 por 200. Ya esa está igualada a cero. Y la tercera sería menos 0,7 más 500 por I3 más 100 por I3 menos I1. Ya está igualada a cero. Las variables son I1, I2, I3. Y los valores iniciales, pongámosle como son corrientes, 1 milli, 1 milli, 1 milli. Milli es a la menos 3. Esto se corre y me da las soluciones en un vector de soluciones y el vector de soluciones lo tengo que imprimir. Entonces voy a poner print. Entonces voy a poner que I1, que no son las corrientes de los diodos. El diodo es la que está ahí en medio. La corriente del diodo sería I2 menos I3. I1 sería, tenemos I1. No, no es I1. Es la solución en el índice cero, porque la solución es una matriz. Solución en el índice 1, en el índice 2
y 2 y 3. Python empieza indexando en cero y creo que me faltan las F y creo que me falta algo más. Es cuando pongo la solución. No puedo ver que tiene sol. Sol es eso. Este, y si yo veo sol de uno, es ahí. Creo que es sol de uno. No. Ah, no estoy seguro. ¿Cómo hacía yo esto? Porque ya ese es el print. No importa, dejémoslo solo aquí en sol. Y entonces tengo y uno y dos y la tercera y tres. En Python todo es más bonito. Entonces son 51,4 miliamperios y dos son 35,7 y tres son 9,73. Vamos a dejarlo así como un decimal. Y la corriente del diodo sería I2 que va en directa menos I3 que va en reversa. Y por dicha dio positiva, porque entonces son 35,7 menos 9,7. Y eso da, vamos a una celda aquí solo para usar la calculadora, 35,7 menos 9,7. Son 26 miliamperios en directa. Entonces, sí está correcto y esa sería la solución. Si hubiera dado negativa, el diodo está abierto y hay que revisar, pero ya sabíamos que estaba en directa porque lo hemos hecho una vez en reversa. Eso está bien, ese es el análisis por mallas. La idea es sustituir los diodos por fuentes y así sí podemos hacer mallas, eh, porque es mentira que la corriente me aumenta el voltaje del diodo de manera lineal. Lo que dijimos que no podíamos hacer es superposición por lo mismo, porque habría que conservar el diodo como una fuente, no como una resistencia. Ok, continuamos con la 6. La 6 dice que un circuito, este está gigante, tiene dos fuentes y tiene tres diodos. El problema de los circuitos con múltiple cantidad de diodos es que pueden estar encendidos o apagados. Este es el número 6. Y hay una tabla de estados, que es la tabla de estados asumidos. Vamos a decir que de uno, de 2 y de 3 pueden estar encendidos y apagados. Entonces yo puedo asumir que todos los diodos están apagados, con un cero para apagado, o que pueden estar en 0, 0, 1 o 0, 1, 0 o 0, 1, 1 y son 8 estados. Esto es un dolor de cabeza. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Solo hay uno que es correcto, los demás todos son incorrectos y esto es un problema muy grosero porque son demasiados diodos. Pero la cuestión es, ¿qué es lo más probable que suceda, verdad? Lo más probable es que como la Tierra está aquí y esto es un solo lazo, de uno tiene que estar encendido. De fijo de uno va a estar encendido porque no hay ninguna otra fuente en ese lazo que haga que de uno encienda. Y este otro lazo tiene una sola fuente, entonces de tres también de fijo está encendido. Este y este tienen que estar encendidos porque la malla solo tiene un componente. Entonces eso nos ahorra muchos estados porque vamos a suponer que de dos y de uno y de tres son encendidos. Y entonces de uno está aquí, de tres está aquí. Y este puede que esté apagado o puede que esté encendido. Y esos son los únicos dos estados que vamos a evaluar. Porque D2 no tiene una fuente en esta malla, pero va a depender del voltaje de este lado y el voltaje de este lado. Y yo no sé cuánto voltaje va a tener cada una de estas resistencias como para saber de antemano. Entonces, D2 es el problema y puedo asumir que está abierto o que está cerrado para empezar a resolver. Y da igual cuál escogemos primero. La fuente de la derecha es de 7 voltios, pero está negativa en este lado y la fuente de la izquierda es de 5 voltios positivos. Entonces, también es probable que el voltaje de este nodo sea negativo por, bueno, no, un segundo.
No, sí, porque positivo, aquí va a haber caída positiva y negativa, entonces es probable que el voltaje de este nodo de arriba sea negativo y es probable que el voltaje de este nodo sea positivo por la dirección que tienen las fuentes. Entonces yo voy a asumir que esto es más, menos y vamos a revisar este estado primero. Pero todo esto es pura práctica, entonces de los 8 estados lo que habría que pensar es qué es más probable que suceda y verificar. Entonces vamos a suponer el estado uno o el estado A, ¿verdad? Asumiendo estado A. Y en el estado A es muy fácil, porque si este diodo está desconectado, el circuito de la izquierda se resuelve por aparte y el circuito de la derecha se resuelve por aparte. Entonces, el circuito de la izquierda tendría 5 voltios en dirección positiva, una resistencia de 2K, un diodo de 0,7 y una resistencia de 1,2K. Entonces, lo que debería calcular es cuál es el voltaje por aquí, porque el problema lo que pide es identificar el estado de los diodos y las corrientes en cada diodo. Dice suponiendo los diodos ideales. Y después analice el circuito otra vez con el modelo simplificado, el de punto 7. Hagámoslo con el de punto 7 de una vez porque me queda muy poquito tiempo. Y entonces, la malla de aquí nos va a dar la corriente por ese circuito, ¿verdad? 5 voltios menos 0,7 voltios es toda la tensión que tengo disponible para las dos resistencias, que es 2K más 1,2K. Uno puede hacer la malla completa, pero ya sabemos lo que va a dar. Y entonces, esto es I de 1 y calculamos. Entonces me queda I de 1 sería 5 menos 0,7 entre 2K más 1,2K. Y tengo que imprimirlo. F de 1 es I de 1. Y es 1,34 miliamperios en la dirección correcta. Y el voltaje de este nodo lo necesito para comprobar que D2 está de verdad apagado. Entonces el voltaje de este nodo lo voy a llamar VA. Mira aquí, voltaje en A. Y este va a poner voltaje en B para ver si de verdad es cierto. El voltaje en A sería corriente por 1,2K. Y entonces VA sería de 1 por 1,2K. Imprimimos VA. ¿Sí? 1,612. Y para el segundo circuito tenemos 7 voltios a un diodo en directa, ¿verdad? Entonces, menos más 7 voltios, una resistencia, un diodo en directa y otra resistencia. ¿Ah? Esta es de 500, esto de aquí sube B, esto es 0,7 y esta es 3,1. Y hacemos la malla en la dirección de la fuente y lo que obtenemos es que la corriente del diodo 3, que este es el 3, el de la derecha, es igual al voltaje que hay disponible, que son 7 voltios menos 0,7 voltios, dividido entre las resistencias, que son 500 más 3,1. Entonces, en este, de 3, 7,7, 500, 3,1. Imprimo, corriente 3 es corriente 3, y el voltaje en B sería como la dirección de la corriente me da positivo y negativo, yo voy a poner que el voltaje en B es menos I de 3 multiplicado por 500. Así. Y entonces tendría que corriente 3 es 1,75 miliamperios y que el voltaje en B menos 0,875
voltios. Y si eso es correcto, de verdad quedó positivo aquí, 1,6 voltios del lado izquierdo y menos 0,87 del lado derecho. Entonces, sí era el estado correcto. Recordamos entonces que de la tabla de estados asumidos tenemos que garantizar que las corrientes de los diodos sean mayor que cero y que si el diodo está encendido, ¿verdad? Y que el voltaje del diodo sea mayor que 0,7. Y si el diodo está apagado, hay que verificar que la corriente del diodo sea cero, ¿verdad? De hecho, el voltaje es el que no deberíamos comprobar aquí. Estamos asumiendo que está encendido. Que el voltaje del diodo sea menor que cero. ¿Verdad? Esas son lo que hay que verificar de la tabla de estados. Entonces, los diodos que están encendidos tienen corriente positiva, check y check. Y los diodos que están apagados tienen voltaje negativo. Y eso es correcto, porque de aquí tenemos menos 0,875 y aquí tenemos 1,612. Y cuando resto menos 0,875 menos 1,612 me da un voltaje del diodo, porque la corriente por aquí es cero también, ¿verdad? Entonces el voltaje en el diodo 2 sería VB menos VA, que es menos 0,875 menos 1,612, que dio un voltaje negativo, ¿verdad? Ahí hay que saber cuánto es. Entonces, voltaje de diodo 2 es VB menos VA, y imprimimos el voltaje del diodo 2. Esto me deja también meter esto aquí. Yo creo que puedo hacer eso. Ajá, correcto. Me da menos 2,49. Y entonces todos cumplen, ¿verdad? Cumple que la corriente es positiva, que la corriente es positiva y que el voltaje es negativo. Y ese sería el estado correcto. Y ya en un par de minutitos, tal vez solo para introducir este último. Ah, no, faltan dos más. Em, este es un diodo Zener. Los diodos Zener normalmente se polarizan en un punto muy específico. Nada más voy a hacer la introducción. Los diodos Zener funcionan bien cuando la corriente que fluye por el Zener es igual a la corriente del Zener nominal, que se llama IZT. Entonces, técnicamente uno debería garantizar que la corriente del Zener sea nominal y para eso después uno despeja esta. En este circuito, ya como está armado, posiblemente el Zener tiene una corriente desconocida y la intención del problema es calcular la corriente. Pero uno podría definir que la corriente por el Zener es prioridad y le ponemos una corriente al Zener que tenga un valor específico, no sé, 5 miliamperios. Y con este 5 miliamperios más la corriente de la carga, ¿verdad? Si yo sé que por aquí hay 5 miliamperios y por aquí tengo la corriente de la carga que van a ser 12 voltios porque están en paralelo entre la resistencia, ¿verdad? La corriente de esta, que sería voltaje entre resistencia, más la corriente nominal del Zener, eso me da la corriente total. Y yo sé que si aquí hay 20 y aquí hay 12, yo puedo despejar este valor de resistencia. Entonces, normalmente los problemas que yo acostumbro a hacer los hago de atrás para adelante, para que estudien, digamos, cómo sería este circuito. Si tenemos un valor de R desconocido, y quiero que la corriente por aquí sea 5 miliamperios, por ejemplo, esta va a estar conocida porque son 12 entre 1,2. Con esta corriente y esta corriente, saco la corriente por aquí, es I total, y si tengo 20 voltios de este lado y tengo 12 voltios de este lado, esta resistencia la despejo. Y así es como se diseña un circuito de este tipo, un regulador Zener. En el que está, las preguntas son válidas, ¿verdad? Y entonces, si ya está armado, hay que sacar voltaje y corriente en la resistencia R2. Ese es fácil porque tengo el voltaje que son 12 voltios, porque la fuente es más grande, ¿verdad? Entonces, 12 voltios, ya tengo la corriente y el voltaje, que con 12 voltios es el voltaje y la corriente son 12 entre 1,2. La corriente del Zener la tendría que despejar. Si aquí tengo la corriente conocida y aquí tengo 20 y 12, puedo sacar la corriente por esta y entonces es también una ecuación de nodos. Si R2 es 500, se puede volver a hacer, nada más que
el valor de la corriente va a ser diferente. Y entonces si yo hago un barrido de resistencias aquí a la derecha, que es lo que estamos haciendo, 500, ¿verdad? Antes era 1200, ahora es 500. Yo puedo cambiar esto. El problema es que entre más corriente demande R2, menos corriente pasa por el diodo. Y puede llegar a un momento en el que el diodo se queda sin corriente. Si esta resistencia se deja toda la corriente, este diodo se apaga. Y yo creo que ese es el punto del ejercicio, ver en qué momento el Zener se apaga. Esto lo podríamos practicar, ¿verdad? Si quieren hacer este, que fue el que tal vez nos faltó, eh, pueden practicarlo haciendo una tablita de transferencia, ¿no? ¿Verdad? Ustedes ponen el valor de R2 y entonces empiezan en 1200, después en 500. Yo creo que así como está, con los números que están, este es un ejemplo bonito. Después le ponen 400, 300, le ponen 100 y ven la corriente del Zener en esa curva. Ustedes pueden graficar la curvita, ¿verdad? Va a quedar una curva donde el Zener se va a empezar a apagar y hay un punto donde ya el Zener no conduce, ¿verdad? Que ese sería el valor de IZ que necesita, que serían, por ejemplo, 5 milis. Entonces hay una resistencia que ya apaga el circuito. Y la última es un circuito como los que hicimos en la última clase, que yo creo que la tarea sí estaba muy enfocada en este tipo de circuitos, entonces este lo podemos ver en consultas el lunes o el martes si tienen alguna duda, o inclusive el miércoles por la mañana para, no sé, si lo resuelven y tienen alguna consulta, me avisan por correo y ahí lo conversamos. Em, Tengo que calificarles las tareas, entonces eso también lo tengo pendiente, espero tenerlas el fin de semana para enseñarles entonces cómo quedó. Pero por lo demás, creo que esta práctica es bastante completa. Tiene sobre todo los circuitos con diodo, lo que le falta un poquito es en la parte de aplicaciones, pero para eso es la tarea. Y por hoy yo creo que estamos para no robarles más tiempo porque ya me pasé un poquito. Entonces, no sé si tienen algún comentario, si no, ya quedamos por aquí. Muchas gracias por venir y entonces nos vemos la otra semana. Creo que no hay consultas, entonces gracias y que pasen Profe, un buen fin. Ajá, dígame. nada más para asegurarme, Sí. todo lo que vimos hoy, digamos, en esta clase bueno, esta práctica, es lo que se espera que se evalúe para el examen, ¿es verdad? Sí, exactamente, exactamente. Son problemas parecidos, digamos, de niveles parecidos. Son circuitos con diferentes configuraciones. Faltan cosillas, ¿verdad? Pero en las presentaciones tienen bastante práctica. Habíamos hecho curvas de transferencia que aquí no hicimos, ¿verdad? Entonces, una curva de transferencia era ponerle valores de voltaje en la entrada y sacar valores de voltaje en la salida, pero cosas en ese, como con esa idea. Sí, Ok, sí, ok, sí. ok. Ujú. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, y le faltan las aplicaciones, pero esos son rectificadores, ¿verdad? Que hay que sacar ángulos de conducción, pero eso está en las diapositivas. Y listo. Entonces quedamos por aquí. Gracias y cualquier consulta ahí por correo sería todo.